recibí, y mis intereses siempre estuvieron vinculados a la perspectiva de género. Mi tesis de licenciatura combinó dos temas que a mí me apasionan, como ya dije, la perspectiva de género y después las instituciones de seguridad. Las instituciones de seguridad como la policía, el ejército, el servicio penitenciario, son temas que para la antropología y para las ciencias sociales en general son continentes ocultos y con bastante dolor y mucho prejuicio, que se entiende perfectamente por lo sucedido en la última democracia. Pero sin embargo, a la última dictadura, una fallida, la última democracia. No, Dios quiera que no. Sí, durante la democracia también, porque es una deuda muy grande en uno de los tantos espacios donde la democracia todavía no ha avanzado. Uno de ellos es el cuerpo de las mujeres, todavía seguimos peleando por la despenalización del aborto y poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Lo otro son los medios de comunicación, que si bien existe una ley de medios todavía hay mucho por hacer. El otro espacio es la justicia y el último espacio es la seguridad. Todavía la seguridad sigue estando bajo preceptos heredados de la última dictadura, y si comenzamos haciendo un análisis mucho más profundo nos podemos remitir a 200 años de historia de nuestro país. En este sentido, bueno, a mí es un tema que me interesa y que me apasiona, y sobre todo mirar qué pasa en las relaciones entre varones y mujeres que trabajan en las fuerzas de seguridad. En este caso yo quiero compartir con ustedes un trabajito que comencé a realizarlo junto con una compañera que es psicóloga y psicoanalista en la unidad número 4 de mujeres del servicio penitenciario de la provincia. Esto en realidad forma parte de un largo proceso iniciado en una área del Ministerio, en ese momento el Ministerio de Seguridad, en la cual yo trabajo. Ahora pasamos a depender del Ministerio de Derechos Humanos, acá con mis dos compañeros. Están aquí Fernando y Juan. Fernando en 2009 presentó un proyecto sobre comunidad penitenciaria y discriminación. A partir de ahí se comenzó a trabajar con gente del servicio penitenciario sobre cuáles eran sus percepciones en su trabajo, sus percepciones personales. A partir de ahí empezaron a aparecer algunas evidencias de que el relato de las mujeres que trabajaban en el servicio penitenciario no guardaban demasiada similitud con el relato de los varones. Entonces a mí me surgió una pregunta que ya me la había hecho cuando hice mi tesis sobre las mujeres en la policía de Salta: ¿cómo se construyen las experiencias de mujeres en estos ámbitos de seguridad? ¿Son similares a la experiencia de sus compañeros varones o hay puntos de divergencia en ambos relatos? A partir de ahí presentamos un proyecto para rescatar estas experiencias que se presentó ante el Ministerio de Seguridad. Nos dieron el ok para que podamos ingresar al territorio, al terreno, que es la unidad número 4, y con mi compañera Gabriela hicimos una serie de entrevistas a grupos de mujeres que trabajan en esta unidad, y comenzaron a aparecer cosas muy interesantes que efectivamente apoyaban y convalidaban esta primera hipótesis, que era que la experiencia de las mujeres que trabajan en estos ámbitos de seguridad son diferentes a las de los varones. Pero bueno, hay una cuestión muy fundamental y primigenia para entender esto, ¿no? La seguridad, al igual que todas las demás instituciones estatales, son herederas del sistema patriarcal, es decir, se construyen en términos masculinos. Entonces, si nos ponemos a pensar quién es el autorizado para ejercer seguridad, siempre se nos va a aparecer en la mente de cualquiera de los que tenemos aquí presentes que es un varón, ¿sí? Siempre cuando se presenta una mujer que es policía hay cierta resistencia, porque se cree que la mujer policía es más débil, es más sensible, no puede ofrecer una seguridad adecuada. Entonces siempre los términos en que se piensa en la seguridad se piensa en términos masculinos. Y esto también tiene que ver con la construcción histórica de la seguridad y de sus instituciones, que han sido siempre pensadas por varones para ejercer el poder físico y el poder de la autoridad patriarcal. Hay un autor francés, sociólogo del siglo XX, que hace unos pocos años murió, Dominique Monchardet, que él habla que todas las instituciones de seguridad tienen tres fundamentos: un fundamento institucional, un fundamento organizativo y un fundamento cultural. En este fundamento cultural es donde están asentados profundamente estas cuestiones patriarcales masculinas y machistas, lo cual excluye de las funciones, excluye
de muchos lugares de decisiones de poder a las mujeres y también a todas aquellas personas que pertenezcan a un colectivo de identidad sexual no heterosexual. Me estoy refiriendo a las travestis, a los gays y a las lesbianas. Porque si nos ponemos a fijar si existen policías travestis, solamente se pueden mencionar 2 casos, 3 casos en todo el país. Y si nos ponemos a fijar cuántas jefas de policía existen en el país, no existe ninguna. No existe absolutamente ninguna. Cuando llegamos a la unidad 4, bueno, antes habíamos hecho toda una investigación preliminar histórica de los orígenes de esta unidad femenina y tiene una larga historia relacionada con el Buen Pastor. El Buen Pastor funcionó desde la época más o menos de la colonia en adelante como una institución de encierro para mujeres que no respetaban los mandatos patriarcales, que eran acusadas, bueno, de sinfín de cosas, y eran encerradas en esta especie de convento administradas por una congregación de monjitas muy caritativas, pero que recibían subvención del Estado. Y en 1987 se decide construir una cárcel exclusivamente para mujeres. Y ahí digamos que es cuando el Estado toma el control total de la reclusión de mujeres que, bueno, por uno u otro motivo eran procesadas en la justicia, ¿no? Del 87 hasta esta época, digamos, son pocos años de existencia de la unidad número 4. Es una población bastante chica. Cuando nosotras hicimos la primera aproximación, esto fue hace 2 años más o menos, tenían 60 mujeres procesadas, que son las internas, que algunas están esperando procesadas, están esperando juicio, algunas ya tienen sentencia, y 100 mujeres del servicio penitenciario. Comparada con la unidad 1, que es la de varones, que está a la par, en el edificio a la par, digamos que es una población mucho más chica y más reducida, y es la única cárcel de mujeres en toda la provincia. Hay un hogar para jóvenes en conflicto con la ley penal, pero digamos que también es un número reducido comparado con el número de varones. La unidad número 4, bueno, como les dije, tiene pocos años de existencia y hay muchos conflictos al interior de esta unidad 4. Cuando nosotras llegamos, bueno, veníamos bajo una figura con un aval ministerial, nos abrieron las puertas y lo primero que nos dijeron es que si queríamos hacer alguna entrevista no tenía que complicar el horario del personal, porque el horario del personal era un horario bastante ajustado y con muchas complejidades, porque tienen un régimen de 24 por 48 horas, es decir, trabajan 24 horas y descansan 48 horas. Así que planificamos entrevistas en conjunto, por divisiones, por áreas, a la tarde, que es un horario en donde, digamos, en la vida de la unidad 4 están más tranquilas las internas, no requieren de la presencia continua del personal penitenciario. Así que durante más o menos un mes fuimos una vez a la semana para realizar entrevistas con estas mujeres y en principio se mostraban reticentes porque no entendían muy bien para qué íbamos, pero jugó a nuestro favor el hecho de que fuéramos mujeres, sentían una solidaridad de nuestra parte con ellas por nuestra condición y además nosotras siempre aclarábamos que queríamos conocer sus experiencias, que no íbamos a revelar sus nombres y que íbamos a preservar la seguridad de ellas al momento de las entrevistas. Porque el miedo era de decir algo fuera del relato oficial para que después existiera algún tipo de sanción. Que digamos que es el miedo que siempre está latente en todas las personas que trabajan en las fuerzas de seguridad. No hablar de más por miedo a la sanción. Sin embargo, al principio que se mostraban reticentes, nosotras comenzábamos con una pregunta disparadora que era ¿por qué habían elegido ser personal penitenciario? Y ante esa pregunta se desarrollaba sin ningún tipo de restricción ni nada, todo un relato de por qué habían decidido ingresar a la fuerza penitenciaria. Las entrevistas eran bastante largas, duraban entre 2 y 4 horas porque se entusiasmaban y empezaban a hablar, se liberaban un poco de esa presión del trabajo cotidiano y en el análisis posterior de las entrevistas detectamos 3 puntos que pueden ser denominados hitos o mojones en los relatos, que es un término de Marcela Lagarde, que ella también trabaja sobre relatos de mujeres, y bueno, son puntos que articulan
el relato de vida y que articulan también la vida laboral y personal de estas mujeres. Y esos 3 puntos eran las razones del ingreso, la maternidad y las enfermedades. Con respecto a las cuestiones del ingreso, se observa que hay un profundo deseo de mejoramiento económico y social por parte de la gran mayoría de las mujeres que ingresan. Todas ellas tuvieron experiencias laborales previas, pero en situaciones de mucha precariedad. Eran empleadas domésticas, cajeras de supermercado, vendedoras de ropa, vendedoras en comercio, y ellas sentían que al ingresar en una institución como el servicio penitenciario iban a tener cierta seguridad económica y que sirviera para el sostenimiento de sus familias. La gran mayoría habían ingresado con hijos a la institución, sobre todo las que pertenecen a un escalafón de personal subalterno, porque hay 2 categorías, oficiales y subalternos. Las subalternas, casi el 90% al ingreso tienen hijos, entonces trabajar en la institución les permitía obtener un sueldo mensual, obra social, una serie de beneficios, y también el horario les convenía porque al trabajar 24 horas seguidas podían descansar 48 horas con sus hijos. Y también se sumaba otra condición por la cual habían elegido el servicio penitenciario y no la policía. La policía están sometidas a un régimen de traslado. Pueden trabajar 5 años en la misma comisaría y en el año siguiente la despachan a Tartagal. Y eso supone un desarraigo con la familia. En cambio, en el servicio penitenciario están más fijas al territorio. Entonces no están sometidas a este desarraigo ni separarse de sus familias ni de sus hijos. Esas eran básicamente las condiciones y que se repiten también en la policía y que también se repiten en otras organizaciones como son el magisterio. Las maestras en su gran mayoría también ingresan a estudiar al magisterio por estas razones, ¿no? Con respecto a la maternidad, como les dije, muchas de ellas tienen hijos, muchas de ellas se embarazan durante su estadía en el servicio activo de la institución. Es más, muchas de las que estaban siendo entrevistadas por nosotras estaban embarazadas ya a punto de parir, otras en pocos meses, y algunas tenían pareja que también trabajaban en el servicio penitenciario. Pero también detectamos veladamente y por comentarios que son víctimas de violencia familiar y que no lo cuentan, no lo denuncian por temor a que esto se convierta en un motivo de sanción y manche su legajo. Muchas de ellas habían sido víctimas de violencia de sus compañeros que también eran penitenciarios y se habían separado, pero también les había traído complicaciones en el trabajo porque a veces las escenas violentas se desarrollaban en el ámbito laboral. Pero la preocupación más grande de estas mujeres era que se comparaban con lo que pasaba con las internas. Hasta ese entonces las internas podían tener a sus hijos cerca de ellas dentro de la misma unidad número 4. Es más, la unidad 4 había dispuesto un espacio para que funcione una especie de guardería. Los niñitos estaban desde el momento del nacimiento hasta los 4 años aproximadamente y luego eran separados de sus madres y entregados a familia o al servicio del Estado para que sean ahí criados hasta su mayoría de edad. Entonces ellas se preguntaban, ¿por qué nosotras, que somos buenas, no podemos estar cerca de nuestros hijos y ellas, que han cometido delitos, sí lo tienen? Entonces reclamaban una guardería. Reclamaban una guardería para sus hijos, para que ellas puedan acceder, porque se les dificultaba. Por ejemplo, a la hora de dar la lactancia. Las parejas o los familiares tenían que llevar a los bebés a la entrada de la unidad 4 y en ese lugar, que no tenía ningún tipo de condición favorable, dar de mamar a sus hijos. Entonces ellas se preguntaban, ¿por qué nos pasa esto? Que somos trabajadoras, somos buenas mujeres, y a estas otras que han cometido un delito se les dan estas posibilidades. Lo cual ahí también muestra que hay cierto discurso patriarcal que marca una separación entre quienes son buenas mujeres y quienes son malas mujeres. Las malas mujeres son castigadas con el encierro. Las buenas pareciera que están condenadas a sufrir, a no estar cerca de sus hijos, a tener que trabajar 24 horas, a una serie de sacrificios, pero que en definitiva ensalza esta característica positiva. El otro punto fue, como les mencioné,
la cuestión de las enfermedades. Las enfermedades laborales son vehiculizadas por el Estado a través de las ART. Pero acá pasaba un caso muy puntual y muy particular en comparación con la unidad número 1, que la unidad número 4 de mujeres tenía la menor cantidad de carpetas médicas. Pareciera que nunca se enferman, pareciera que nunca tuvieran accidentes de trabajo ni ninguna otra cosa por el estilo. En cambio, los varones constantemente habían casos de ART, de pedidos de ART, de carpeta médica y de permisos. La explicación que nos daban las mujeres era: nosotros no podemos pedir un artículo o una carpeta médica porque si yo lo pido, la estoy perjudicando a mi compañera. Entonces se veía ahí una cuestión de solidaridad entre las compañeras, de apoyo en el trabajo de cada una, porque efectivamente estaban sometidas a un régimen laboral bastante cruento, donde no se respetaba ningún derecho laboral. ¿Por qué? Porque se alegaba que si alguien se quejaba era porque no tenía vocación de servicio. Y acá el concepto de vocación de servicio es un concepto que aparece en casi todas las fuerzas de seguridad. Y es un concepto que a mi criterio tiene que ser discutido y muy discutido en mucha profundidad, porque en realidad esconde situaciones de explotación, de extracción de plusvalía, son horas de recargo que a veces no se pagan como horas extras, y va de la mano con el no reconocimiento como trabajador o trabajadora de todas aquellas personas que se desempeñan en las fuerzas de seguridad. De hecho, los acontecimientos del año pasado, a fines del año pasado, lo mostraron eso. Los policías, los del servicio penitenciario, no son considerados trabajadores, entonces no tienen derecho, tienen que ejercer una vocación de servicio. Pero esa vocación, ¿bajo qué concepto se construye? Entonces, en esta cuestión de no pedir un derecho, se veían todas estas cuestiones que en el caso de las mujeres se acrecienta mucho más porque hay un mandato patriarcal que les exige, así como exige a las madres una devoción absoluta, una entrega absoluta de cuerpo, alma, tiempo y subjetividades. En este caso se duplica mucho más el efecto porque estamos en una institución verticalista y donde ejerce la violencia institucional con mano de hierro. Nosotros llegamos a estas conclusiones y ¿para qué hicimos este trabajo? En definitiva, por mi parte, tengo un compromiso de mi militancia como feminista. Si lo personal es político, lo que le ocurre a una nos ocurre a todas. Y lo que le ocurre a la mujer que trabaja en el servicio penitenciario se traduce a la mujer que trabaja en la universidad, a la mujer que trabaja en su casa, a la mujer que trabaja en una oficina. Le ocurre lo mismo, si le pasa a una, le pasa a todas. Y por otro lado, y como les mencionaba al principio, es una gran deuda a la democracia el introducirse en estos espacios de la seguridad que aún no han sido debatidos, ni reflexionados, ni reformados, ni en absolutamente nada. Las reformas solamente son organizativas e institucionales, se mejora algún que otro carta orgánica, algún decreto que mejora una situación mínima, pero la reflexión más profunda aún no ha sido dada. Entonces, este tipo de trabajo nosotros pretendemos con este trabajo acercar algunas herramientas para comenzar a reflexionar sobre qué ocurre con las mujeres y qué ocurre dentro de las instituciones de seguridad. Porque esto no se circunscribe solamente al género femenino, sino que también se lo puede aplicar al caso de los varones. ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con esa construcción de masculinidad dentro de la fuerza de seguridad? Y también, ¿qué pasa con aquellos otros que no responden a este sistema binario de varón y mujer? ¿Qué pasa con las mujeres travestis que quieren acceder a la fuerza de seguridad? ¿Qué pasa con los varones gays o las mujeres lesbianas que trabajan en la fuerza de seguridad y aún hoy tienen miedo de manifestar esta identidad porque tienen miedo a las represalias, tienen miedo a las sanciones, o tienen miedo también a una mirada de una sociedad que aún no comprende que los cambios están para quedarse y que no se va a dar un paso atrás? Entonces, la idea de este tipo de trabajos y de compartirlos con ustedes es comenzar a reflexionar desde los ámbitos de la universidad qué es lo que sucede con la seguridad y comenzar también a mirar estos espacios como espacios ricos para la investigación científica, ¿no?
hay un grupo muy reducido en toda la Argentina que se aboca a estos temas. No son más de 20, creo, en toda la República Argentina quienes trabajan en estos temas. Pero una vía bastante interesante es comenzar a analizarlos desde la perspectiva de género. En definitiva, nosotros creemos que, y en particular creo yo, que la ciencia está para resolver cuestiones importantes y para ayudar a la gente. Y si mínimamente se puede lograr el cambio que beneficie a 2, 3 o 5, creo que el cambio es efectivo y que es posible.